Seguramente muchos recuerdan la historia muy famosa de los tres mosqueteros, Porthos, Aramis, pero que no eran tres, eran cuatro, y por allá después aparece otro, D'Artagnan. Cumplían misiones muy importantes. ¿Y qué misión más importante tenemos hoy por hoy en la era de la cardiología que lograr hacer un diagnóstico preciso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Un saludo para todos, soy el doctor Germán Camilo Giraldo, cardiólogo, y el día de hoy vamos a tener unas pistas importantes de cómo llegar a ese buen diagnóstico y ayudarnos a orientar en esos pacientes que tienen disnea. Para esto vamos a utilizar este paper, este Jack Statement, que es un consenso bien bonito de muchos autores, revisión de la evidencia, que nos dice cómo está el tema de la falla cardíaca con la fracción de eyección preservada. Empecemos por esto. ¿Cómo se define la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Entonces, tenemos que tener, uno, signos y síntomas de falla y dos, tenemos que tener una anormalidad cardíaca estructural o funcional, que puede ser por ecocardiograma, por electro, por Holter, cualquiera, y además debemos corroborarlo, ya sea porque tengamos péptidos elevados o porque tengamos evidencia objetiva de congestión pulmonar o congestión sistémica. Ya esto nos ayuda mucho y nos comprime un poco la definición clínica porque antes había que utilizar un poco de criterios mayores, menores, esto y lo otro, y ahora no. Ahora lo que se necesita es signos y síntomas y demostrar el daño en el corazón. Luego, también podemos tener definiciones hemodinámicas. ¿Cuál es la definición hemodinámica por cateterismo derecho? Tener una cuña elevada en reposo mayor a 15 milímetros de mercurio o con el ejercicio mayor a 25. También tenemos definiciones de estudios epidemiológicos, de hospitalizaciones y otras, pero aquí lo importante es, miren, combinar signos y síntomas con las alteraciones estructurales funcionales del corazón. Antes esta enfermedad daba para tanto debate que muchas personas incluso se preguntaban si de verdad esta enfermedad existía. ¿Y qué es lo que pasa con un paciente que no logra llevar a cabo sus actividades? Pues siempre después de un primer insulto cardíaco, su calidad de vida va de para abajo, de para abajo, de para abajo y empiezan hospitalizaciones cardiovasculares, no cardiovasculares, cada vez más y más y más hasta que llega finalmente la muerte. Esta evolución viene de la mano, número uno, de que el corazón se sigue remodelando negativamente, o sea, sigue perdiendo su competencia para funcionar y a medida que ese remodelado progresa, el corazón se va fibrosando y a medida que el corazón se va fibrosando, es decir, que sus células van muriendo, lo que va pasando es que es más difícil que el corazón pueda llevar a cabo la función normal que hace y que nos permite a todos llevar la vida en un margen de normalidad. Ahora bien, esta enfermedad, como es cada vez más reconocida, pues evidentemente su prevalencia viene aumentando. Tenemos datos de hasta 48, hasta el 57% en poblaciones específicas. Pero ¿qué es lo importante saber? Que no es una entidad benigna y que no nos podemos dejar engañar por la fracción de eyección. No es sano tenerla ni muy reducida, por debajo de 40, ni tampoco muy elevada, porque tener fracciones de eyecciones muy elevadas, lo que en realidad quiere decir es que es un ventrículo que no se deja llenar y que lo poquito que llena lo puede bombear muy fácilmente y sin problemas. ¿Qué nos ha dejado la historia? Que hemos tratado de cazar y de perseguir a este delincuente de la cardiología y muchos estudios en el pasado, como por ejemplo el Pepsi-HF con perindopril, Charm Preserve con candesartán, iPreserve con irbesartán, el Topcat con espironolactona, el Paragon HF con sacubitril/valsartán, ninguno de ellos logró demostrar disminuir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o mortalidad. Algunos hablan de tendencia casi significativa, trataban de atornillarnos algunas moléculas por algunas indicaciones, pero la verdad es que ninguna había dado en el pasado. Solo fue hasta ahora, los años más recientes, cuando los ISGLT2 dieron el golpe y demostraron que esto funciona y que esto es una entidad reconocible y delimitable. Pero en otro video hablaremos del tratamiento. Hoy por hoy enfoquémonos en lo importante. ¿Cómo diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Si quieren estos artículos, coméntenmelo ahí y yo
busco la manera de hacérselos llegar, ya sea vía email o por algún link. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer con esta entidad es pensar el fenotipo. No todos los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada son iguales. De hecho, tienen notables diferencias. Cuando yo me voy a ver el espectro de esta enfermedad, cuando voy y miro la plausibilidad fisiopatológica, obviamente partimos de un principio, de una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, es decir, de las fases de llenado del ventrículo, que antes se pensaba que era un fenómeno netamente pasivo, pero en realidad es un fenómeno activo. Requiere energía, requiere ATP. El ventrículo puede hacer presión negativa de hasta -8 milímetros de mercurio para esa fase de llenado rápido. Pero como el ventrículo se va volviendo rígido, duro y remodelado, ya no es capaz no solo de hacer eso, sino que no se deja llenar fácil, se pone duro. Luego, eso gracias a las alteraciones estructurales, ya la respuesta vasodilatadora no es normal, el endotelio microvascular compromete su función y su producción de energía, también se cae el ventrículo derecho, también se cae la aurícula izquierda, ya no podemos ser cronotrópicamente efectivos y además tenemos un desbalance autonómico. Todo esto, ¿en qué? En la mano de algunas comorbilidades, como arritmias, la fibrilación auricular, gran enemiga de la diástole, la hipertensión pulmonar, las neumopatías crónicas, como el EPOC, la hipertensión, la diabetes, la anemia, la obesidad, el envejecimiento, la enfermedad renal. Son muchas condiciones, yo por eso tengo que pensar el fenotipo. Yo puedo hacer el diagnóstico muy juicioso clínico, pensar, este paciente tiene disnea, tiene un remodelado en el ventrículo, tiene hipertrofia ventricular y le puedo empezar un tratamiento. Pero si el paciente tiene hemoglobina de 8 y está asfixiado, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la base, a la etiología de la enfermedad. Por eso es tan importante siempre pensar en estos fenotipos. Es decir, que esta enfermedad nos trae varios retos y dentro de ellos es que hay varios fenogrupos. Hay pacientes con congestión pulmonar, hay pacientes con incompetencia cronotrópica, o sea, lo que necesitan es otra terapia, o con hipertensión pulmonar o miocardiopatías, enfermedades musculoesqueléticas, arritmias u otras causas. Todo esto yo cómo lo puedo ir pensando o ir organizando. Pues de entrada debo reconocer estos tres grandes grupos que puede orientarme mucho a cómo está el diagnóstico. Entonces, estos tres son los que yo puedo clasificar más fácilmente. Jóvenes con disfunción diastólica, péptidos normales o ligeramente elevados, obesos, diabéticos con remodelación, FA, apnea del sueño y péptidos elevados, y viejitos con EPOC renales con remodelado eléctrico, miocárdico, hipertensión pulmonar y falla derecha. Estos últimos puntualmente son los de más cuidado porque los que son los que más se mueren de todos los que tenemos. Entonces, ¿qué hago yo después de identificar mi fenogrupo, mi fenotipo? Tengo que ir a evaluar la diástole. Y aquí es donde todos tenemos que aprender cositas, porque normalmente todos estamos acostumbrados a aprender del ecocardiograma cómo está la FEBI, que es la función sistólica, pero no nos preguntamos, venga, ¿cómo está la diástole? Y este es el nuevo algoritmo que está en todas las guías y que nos deben reportar en los ecocardiogramas. Entonces, ¿yo qué me voy a mirar cuando voy a mirar la diástole en el eco? Si la diástole es la fase en la que se llena el ventrículo izquierdo, acto seguido yo tengo que mirar cuando pasa la sangre de la aurícula izquierda por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo normal? Que yo me encuentre una relación de la onda E y la onda A, que te la reportan ahí en la válvula mitral, menor o igual a 0,8. Eso es lo normal. E significa early, o sea, temprano, o sea, ese flujo que pasó temprano en la diástole cuando está llenando el ventrículo. Si está así, este paciente tiene presiones de llenado normales y no me estreso. ¿Qué pasa si está mayor o igual a 2? Que muy probablemente ese paciente tiene presiones de llenado elevadas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo lo tengo entre 0,8 y 2? Debo evaluar otras cosas. ¿Qué debo mirar? Número uno, un signo muy específico de presión de llenado alto es esto. ¿Cómo está el tamaño de la aurícula izquierda? Si está dilatada, mayor a 34 mililitros por metro cuadrado, es un signo importante de que el paciente puede tener presiones de llenado alto. ¿Qué más debo mirar? El tiempo de regurgitación de la válvula tricuspidia.
si está mayor a 2,8 metros por segundo. ¿Qué más debo mirar? El Doppler tisular. Aquí ya no me reportan una E mayúscula de Early, sino una E minúscula con una onda prima, que en promedio debe ser menor a 8 centímetros por segundo. Si yo reúno esos requisitos, yo puedo decir que el paciente tiene disfunción diastólica con aumento en las presiones de llenado. ¿Qué pasa si no la tengo? Entonces, la tecnología moderna lo que dice es, debemos hacer un strain de reserva de la aurícula. ¿Y qué debe dar? Normalmente, menor a 16. Cuando está mayor a 16, probablemente hay presiones de llenada alta. Si no lo tengo, si no me lo reportan, no lo están haciendo en la unidad de cardiología donde me mandan a mí los ecos, pues que tengo que mirar la relación entre esa E mayúscula y esta E prima. Si está menor a 8, presiones de llenado normal. Si es mayor o igual a 14, presiones de llenado. También hay una opción, es que quede indeterminado. A veces no siempre se tienen. Por ejemplo, solamente hay dos criterios disponibles. O la E y la E prima da entre 8 y 13. Entonces tenemos que hacer más exámenes. ¿Qué podríamos hacer? Un estrés diastólico. O la otra opción que podríamos hacer es técnicas más modernas o ya cuando el caso sí lo amerite, algunas técnicas invasivas como el cateterismo derecho que les hablaba al principio. ¿Qué pasó en estudios como en el TOPCAT? El TOPCAT fue el estudio con espironolactona. En ese estudio solamente el 66% de los pacientes se había demostrado que tenían función diastólica anormal por el tamaño de la aurícula, el flujo de la mitral y por el Doppler tisulado. Entonces, ¿cómo puedo asegurar yo el diagnóstico por medio de eco? Esto es supremamente importante y supremamente chévere. Número uno, mirar el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo está hipertrófico, entonces ya está más grande, ya está más duro de llenar, ya hay daños. ¿Qué más puedo ver? El strain. ¿Qué más puedo ver? Pensar si está infiltrado, cuál es el tamaño de las paredes, pensar si puede tener amiloidosis, isquemia y mirar el tamaño de la aurícula izquierda. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Mirar el ventrículo derecho. El ventrículo derecho nos ayuda muchísimo. Si está dilatado o no está dilatado, si está disfuncional o no, la regurgitación tricuspidia, la aurícula y la cava vena inferior. Mientras más criterios de esos reúna, es más probable que el paciente tenga un compromiso en su fase diastólica. Y tercer paso para el diagnóstico de la falla con FEI preservada, utilizar el manual para entender la disnea, pero mejor la adición más corta, el péptido. El principal valor del péptido es su especificidad y su valor predictivo negativo para decir que la disnea tiene origen cardíaco. Tiene origen cardíaco. ¿Eso qué quiere decir? Que si el péptido nos da por debajo de estos valores de referencia que tenemos acá, es porque es muy improbable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo tengo NT-proBNP menor a 125 en un paciente en sinusal, muy poco probable que tenga falla. Si tengo BNP en ritmo sinusal, si está menor a 35, muy improbable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Ya si salen elevados, alterados, dependiendo del ritmo, va dando cuotas a favor de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero ¿qué hago si aún así con todo esto el diagnóstico sigue esquivo? Pues puedo utilizar algunas herramientas clínicas que se han desarrollado, que son fáciles de usar, que son clínicas. Algunas de ellas necesitan más concentración y métodos que otros, pero en general lo puedo hacer sencillo. Y es utilizar escalas como el HFpEF score y como el HFA-PEF score. No, sino que lo consulten. Es muy fácil. En general miran el índice de masa corporal, si tiene hipertensión, si tiene FA, si tiene hipertensión pulmonar, si está muy viejo y las presiones de llenado. ¿Cómo sabemos? Si el paciente tiene un score de 0,1, es muy poco probable que sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El PEF score de la Heart Failure Association de los europeos, en cambio, mira tres dominios. Un dominio funcional, un dominio morfológico y un dominio de biomarcadores. Entonces hay unos criterios mayores y unos menores. Esos criterios funcionales son los que les mencioné del ecocardiograma. Los morfológicos, miren, son la hipertrofia y el volumen de la aurícula izquierda. Y los biomarcadores son el ritmo sinusal, un ProBNP mayor a 220 y un BNP mayor a 80, o NFA, un ProBNP mayor a 660 o un BNP mayor a 240.
¿Cómo sé si mi paciente puede tener falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Pues es muy probable si saca un HFpEF entre 6 y 9 o si saca un HFA-PEF entre 5 y 6 y saco la escala. Y ya con eso yo puedo estar tranquilo de hacer el diagnóstico y explicarle al paciente, educarlo e iniciar manejo, tanto no farmacológico como farmacológico. Para ir terminando, mis queridos amigos, en general hay una gran variedad de enfermedades y la estrategia diagnóstica debe orientarse de acuerdo a la etiología. Yo puedo esforzarme mucho saberme las mejores terapias, pero si el paciente tiene una apnea del sueño que yo no he detectado, pues no le va a mejorar la disnea y evidentemente puede tener falla cardíaca y fracción de eyección preservada. Para terminar, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Pensemos en la enfermedad. Sigamos el algoritmo, diagnostiquémosla y verá que vamos a mejorar mucho a nuestros pacientes. Seremos nosotros el cuarto mosquetero, el D'Artagnan, el que les ayuda a cerrar el caso y que todos nuestros pacientes puedan tener mucha mejor calidad de vida. Hasta una próxima.